Buenos días a todos. Buenos días, maestra. Hola, ¿qué tal? Le voy pidiendo al equipo número 3 que vaya preparando su presentación sobre la civilización tolteca. Y mientras la va preparando, les voy a indicar en dónde voy a dejar toda esta información, la información que ustedes me hagan favor de compartir en Canvas. La voy a dejar en el tercer parcial, en esta carpeta de Mesoamérica. Entonces ahí es en donde voy a ir subiendo el material y con este material lo utilizaré para el examen, para el tercer parcial. Ahorita he subido solamente la información del equipo 1, en un rato más subo la del equipo 2 y ya nada más me quedarían pues pendientes que cuando terminemos estas presentaciones en el transcurso del día de hoy, el equipo 3 y el equipo 4 suban sus presentaciones para yo poderlas subir el fin de semana y que ustedes ya tengan la información de la mayoría de las presentaciones para el día del examen. El día del examen será el próximo viernes, terminando la presentación, bueno, no terminando, bueno, más o menos sí, terminando la presentación del equipo 5, que sería el último tema a exponer. Y lo que voy a hacer es que voy a compartir yo un cuadro sinóptico de los mexicas para que también tengan esa información antes de que sea la exposición y de ahí también puedan estudiar, entonces que sean como las guías y también revisar el material que dejé grabado. Déjame quitar esto de aquí y que también está aquí en el tercer parcial, y son estos 3 videos en donde explica el pensamiento filosófico de las civilizaciones que ustedes están exponiendo. Entonces también de aquí revisar este material para el examen, o sea, estos 3 videos y lo que venga en el contenido de esta carpeta de Mesoamérica. Y bien, ahora sí voy a decir quiénes son quienes van a explicar todo lo referente a la civilización tolteca. Es equipo 3, conformado por Daniela, Josué, Carlos, Mariana, Regina Martínez, Arturo, Frida y Daisy. Entonces, en cuanto estén listos, para que pues empiecen con su exposición. ¿Sí se ve, Miss? Sí, sí se ve. Ah, ok, va. Entonces, pues, cuando quieran empezar. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y nos tocó presentar la civilización tolteca. Los toltecas inician siendo una cultura nómada, los cuales recorrían llanuras, sierras, cadenas montañosas y desiertos para poder coexistir y buscar dónde asentarse y tener una mejor calidad de vida, donde posteriormente en el año de 950, con la fundación de Tula, se convierte en una cultura sedentaria. Existen diferentes leyendas, las cuales narran el origen de la civilización de los toltecas. Una de ellas habla de su origen, que se remota en la caída de Teotihuacán hacia el año de 700 de nuestra era, que en donde hubo varios siglos de tiniebla,
en donde las ciudades gobernadas por los sacerdotes fueron derrocadas y surgieron ciudades guerreras y religiones belacosas, en donde belacosas se refiere a que eran religiones más inclinadas hacia la guerra, y que así fue donde tras la caída de Teotihuacán surgió Tula. Y su historia comienza con la leyenda que los describe como unas tribus chichimecas, quienes emigraron del norte del siglo X por el gobernante Mixcoatl, que según los mexicas fue el primer líder tolteca, y su hijo Topiltzin, quien llegaría a ganar fama por gobernante y adquirir el nombre del gran dios Quetzalcóatl, que significaría serpiente emplumada. Y además el primer asentamiento de los toltecas fue en Culhuacán, pero se establecieron en la capital de Toyan, o sea, Tula, que Tula significa lugar donde abundan los juncos, y fue fundado por Mixcoatl, el rey y dios de los toltecas. Cuando se asentaron, crearon la capital de Tula en lo que actualmente se le conoce como el estado de Hidalgo, y cuentan con una presencia principal en este estado y en Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. Sin embargo, fueron una civilización muy poderosa que abarcaron diferentes territorios, inclusive llegaron hasta Yucatán, pero nunca invadieron militarmente a los mayas, por lo que hubo un intercambio de culturas entre ellos. ¿Le puedes cambiar, por favor? El relieve, al ser en tantos estados, fue bastante variado. Contaron con lagos, lomerios, llanuras y sierras. Actualmente lo que se le conoce como la Sierra Madre Occidental del Sur, la Sierra Madre del Sur y el eje neovolcánico es lo que parte del territorio donde abarcaron, y eso les permite tener muchos recursos, al igual que diferentes adaptaciones al ambiente. Su clima se divide en dos principales, que eran los cálidos y los templados, que también eran semiáridos y lluviosos por las tierras, por las sierras y los valles, así que tuvieron que adaptarse a las diferentes condiciones del clima y eventualmente usar diferentes recursos. La siguiente, por favor. En su aprovechamiento del ambiente, en cuanto al acuático, construyeron canales de riego, los cuales permitieron el uso para la agricultura y fuentes potables, ya que contaban con muchos a su alrededor. En los terrestres supieron utilizar los recursos que les rodeaban de tal manera que interactuaban con el ambiente, causando poco daño, y eso les permite también prosperar de diferentes maneras. Lo que más usaban era la piedra para diferentes edificaciones, y el oro y metales que tenían disponibles, como el oro y plata, entre otros. Esto los usaban para artesanías, adornos u otras actividades. También contaban con cal, arena y barro, sobre todo para sus edificaciones y otros motivos. La siguiente, por favor. ¿Le puede? Gracias. En los animales, lo que sacaban eran las liebres, venados, serpientes y coyotes, garzas, tlacuaches y otros. Algunos los utilizaban como caza, otros nada más como animales domésticos. En la fauna se puso nada más lo que utilizaban para sus construcciones. Eran el pino, la caoba, el ébano y el agave, utilizado tanto para inmuebles como para cerámicas, bueno, como para artesanías, perdón. Y cultivos que lo más que comían era el maíz, el frijol, el amaranto y el nopal. También destacan el mezquite, el agave, el huizache, el chile y el algodón. Eso también para sus prendas. Bueno, en sus antecedentes sociales, pues la sociedad tolteca era muy jerarquizada. El grupo privilegiado estaba integrado por una nobleza sacerdotal y guerrera. Eran
quienes atendían al culto, la administración del Estado y las actividades militares, tanto de defensa como de conquista. Y ya el resto de la población se componía de los comerciantes, artesanos y agricultores. Y pues los supremos gobernantes se les llamaba Tlatoque y estaba a cargo del poder absoluto. Luego están los sacerdotes, funcionarios y guerreros que se encargaban de la casa militar y atender el culto, los calendarios y la administración pública. Así también se ocupaban de la defensa de ataques vecinos y expansiones territoriales. Luego está la clase servil, que estaba integrada por agricultores, carpinteros, pintores, tej- tejedores y todo tipo de otro tipo de artesanos, ¿no? Y pues ya al final pues estaban los esclavos, que eran pues, los prisioneros de guerra, los esclavos y prostitutas que conformaban el último escalón social. La religión que practicaban los, perdón, que practicaban los toltecas era politeísta, sin embargo adoraban a dos dioses en particular, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, dios del viento, y Tezcatipotla, que es apodada el espejo que humea, y dios del cielo nocturno. Tenían diferentes centros ceremoniales para practicar sus rituales y uno de los más importantes fue el Palacio Quemado, y sus sacrificios los realizaban sobre la estatua de Chacmol. ¿Le puedes cambiar, porfis? Algunos otros dioses que adoraban era Tlaloc, Matlalcueye, Huitztocihuatl, Xochiquetzal, entre otros. Ahora en los edificios característicos, una de las principales características de la arquitectura tolteca era que este pueblo contaba con grandes habilidades y destreza. Estos pues le ayudaron a crear grandes edificaciones. Eh, en la zona arqueológica de Tula es la más importante para la cultura tolteca, ya que está formada por un conjunto de construcciones con un profundo simbolismo religioso. Una de las más importantes era el Palacio Quemado, que era una pirámide que pues, o sea, se cree que fue quemada en tiempos de guerra, pero en realidad fue quemada como a propósito, entonces no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. Era una pirámide con las mayores dimensiones de la arquitectura tolteca y fue realizada para rendirle tributo al sol. La que sigue, por favor. Otro de los edificios característicos era la pirámide de Tlahuizcalpantlecutli. Se trata de una estructura piramidal coronada por un templo cuya techumbre estaba sostenida por enormes figuras de guerreros toltecas, conocidos como atlantes. Fue dedicado al dios Tlahuizcalpantecutli, también lo conocían como Quetzalcóatl. En la parte de arriba de la pirámide, en la foto, se puede apreciar otro conjunto de como pilares de atlantes. Este lugar es conocido como el altar central y ahí también se llevan a cabo sacrificios para Quetzalcóatl. Y luego estos pues en sí no son como edificaciones, pero son como partes importantes de esta misma zona arqueológica. Ajá. El primero es el Muro de las Serpientes. Rodea todo lo que es el Palacio Quemado y está hecho para Quetzalcóatl, por eso Muro de las Serpientes.
Luego está el Zompantli, que viene siendo una excavación en donde se colocaban las cabezas de cautivos sacrificados con el fin de honrar a los dioses. Y por último están los juegos de la pelota, que no eran simplemente como juegos de vida cotidiana, sino también se celebraban de manera religiosa. Y pues están alrededor de esta zona arqueológica. Algunos de los materiales y elementos que ellos utilizaban fueron lo que era la piedra caliza, el cemento. Obviamente esto, pues, en su época no es como un cemento que nosotros conocemos. Ahorita era con otro tipo de materiales más naturales ad hoc a lo que estaba en su región. La madera, y como ya dijo mi compañero, lo que era el pino, la caoba, el ébano, el agave, era el tipo de madera que ellos utilizaban como refuerzo para sus templos, entre pues otras cosas, mobiliario y así. Después tenemos lo que es el metal, el adobe, la cal y la arena. La cal también era utilizada para lo que era pintar, por así decir, sus templos. Si se dieron cuenta en las imágenes anteriores, en algunos de los templos todavía conservan un poco ese pigmento y eso se lo daba la cal. Después tenemos los materiales y elementos. La civilización tolteca, ellos dieron la introducción a lo que fue el pilar y la columna. Y al mismo tiempo ellos también utilizaron todos este tipo de elementos para representar lo que era su ideología, que era la ideología militar. Su gobierno era un gobierno militarista. Entonces, ellos, por ejemplo, utilizaron lo que fue el Coatepantli, que era un muro, el muro de las serpientes, eso es lo que significa. Y esto se trata de una ornamentación creada por esculturas de serpientes. Esto era lo que rodeaba los templos. Algunos historiadores dicen que esto se debía a que era un tributo, bueno, estaba más bien dedicado a Quetzalcóatl. También esto pues representaba lo que era procedencia tipo de jaguares, coyotes y comiendo corazones humanos, y esto porque ya sabemos pues los templos eran utilizados para sacrificios humanos y toda esta clase de cosas. Entonces, por eso. Después tenemos los atlantes de Tula. Eso creo que ya es muy representativo de ellos. Creo que piensas los toltecas y pues dices, no, los atlantes de Tula. Esto se debe a que estas son esculturas muy emblemáticas, representaban a guerreros. Esto se trata más bien de un tipo de columna, no tanto como, no era tan utilizado tipo como lo que se dice defender un lugar o espantar espíritus malos, una cosa así, no, eran más bien columnas en sí. Y estas, o las más representativas, se encuentran en la pirámide B de la zona arqueológica de Tula. Ahí es donde las pueden encontrar. Y pues eran estas estructuras formadas por 4 tambores. Y luego tenemos lo que son también las pilastras, que son estas de acá. Las pilastras tenían también este toque pues militar. Esas eran colocadas en los templos y estaban talladas con figuras de guerreros. Las puertas pequeñas y las columnas serpentinas. Esas también eran para soporte de los techos. Y pues bueno, en conclusión, la arquitectura tolteca se basa pues en varios aspectos, lo que fue su religión, los materiales de construcción, las actividades cotidianas, la guerra, como ya dijimos, el gobierno era militarista. También se basó pues en obviamente sus actividades recreativas y educativas. Entonces, sus construcciones hacen siempre referencia a las creencias religiosas que ellas tenían, como ya vimos, y también pues la parte militar, especialmente. Sus edificaciones más importantes, pues los templos, las pirámides, los palacios, como igual en muchas civilizaciones mesoamericanas. Las esculturas, como los atlantes de piedra, los edificios toltecas, artísticos, ya vimos lo que eran las pilastras, toda esta parte.
Los materiales que empleaban, la madera, la piedra caliza, el cemento, todos estos materiales eran fáciles de encontrar debido a su ubicación. Y esto fue lo que hizo que esta cultura se desarrollara en la parte, pues, arquitectónica. Y ya está. Muchas gracias. Ahora les vamos a compartir un video. Solo que pongan la atención porque igual van a venir preguntas. Vamos a hacer un Kahoot. Entonces, para que estén atentos. ¿Ya se ve la pantalla? Sí se ve, sí se ve. Si tiene audio, no se escucha el audio del video. Sí, perdonen la disculpa, déjeme lo vuelvo a compartir. Creo que ahora sí ya, lo compartí con audio. La cultura tolteca fue una de las civilizaciones que aparecieron durante la época precolombina en Mesoamérica. Su ámbito geográfico fue el centro del actual México y su apogeo se produjo durante los siglos X y XII después de Cristo. La capital estuvo situada en Tula, localidad que muchos historiadores sitúan en el estado de Hidalgo, a unos 60 kilómetros de la Ciudad de México. A pesar de que los expertos señalan que los toltecas ejercieron una gran influencia en otras culturas posteriores, la información que se tiene sobre ellos es bastante escasa. Casi toda esa información proviene de los aztecas y de la tradición oral, por lo que en muchas ocasiones se mezclan realidades históricas con leyendas y mitos. Estas leyendas afirman que los toltecas fueron una cultura multiétnica, formada por varios pueblos diferentes que fueron unificándose hasta conformar una sola civilización. Esta estuvo gobernada por una monarquía que duró más de 300 años, con una gran importancia de la religión y de la guerra. La importancia de la casta guerrera y de los sacerdotes fueron dos de las características más importantes de la cultura tolteca. Sus incursiones bélicas provocaron que sus territorios crecieran, pero también que aumentara el número de sus enemigos. Aunque existe cierto desconocimiento sobre su desaparición, parece que, finalmente, sus rivales acabaron derrotándolos. Origen e historia. La falta de información sobre la cultura tolteca ha provocado que exista incluso una corriente de historiadores que afirma que no llegaron a existir realmente, sino que serían una creación mitológica de los aztecas. Sin embargo, otras corrientes historiográficas sí creen en su existencia. Para estos expertos, los toltecas serían una expresión del pueblo náhuatl. Etimológicamente, el nombre de la cultura también es objeto de discusión. Algunos autores consideran que tolteca significa morador de Tula, en lenguaje náhuatl. Igualmente, también se suele traducir como artesano o artista, algo que haría referencia a la maestría de los toltecas en estas áreas. Según las leyendas náhuatl, los toltecas serían los creadores de la civilización. Los propios aztecas posteriormente se denominaban descendientes de los toltecas para reafirmar su dominio de Mesoamérica. Nomadismo. En un principio, los toltecas eran un pueblo eminentemente nómada. Sobre el 511 después de Cristo, abandonaron Huehuetlapalán, lugar en el que se encontraría la antigua Tolán.
Durante su viaje, que duró 104 años, los toltecas fueron gobernados por 7 señores: Zacat, Chalcatzingo, Ejecatzin, Cojualzin, Xihualcoatl, Metzotzin y Tlapalmetzocin. Su primer destino fue Tolancingo, donde residieron durante 20 años. Después, los toltecas se asentaron en Tolán o Tula, desde donde crearon su reino. Fue allí donde, en el 667 después de Cristo, la cultura tolteca se convirtió en una monarquía que duró 384 años, durante los que se sucedieron 8 reyes diferentes. Leyenda sobre su origen. La leyenda tolteca sobre su origen afirmaba que llegaron a Tolán Xicocotitlán, dirigidos por el rey Mixcoatl. El hijo de este, Topiltzin, quien sí fue un personaje real, se consagró a Quetzalcóatl y reinó con el nombre de ese dios. Durante el reinado de Topiltzin, la cultura tolteca alcanzó grandes logros y una gran prosperidad. El territorio bajo su mando aumentó considerablemente mediante la conquista de ciudades cercanas. Entre estas destacaron Cujualcán y Otumba, con las que se conformó la denominada Triple Alianza Tolteca. Topiltzin fue el impulsor de la reforma del calendario e introdujo la metalurgia en su reino. Además, fue la época en la que la cultura tolteca alcanzó su mayor esplendor arquitectónico, con la construcción de palacios y templos en Tolán Xicocotitlán. De acuerdo a esta historia, Topiltzin y Quetzalcóatl entraron en conflicto en el siglo X. El vencedor fue este último y el rey tolteca tuvo que huir con sus seguidores hacia el sur. Allí venció a los mayas y conquistó Chichén Itzá. Oye, amigo, te voy a contar las razones para aprender en Platzi. Tienes libertad para aprender sin horarios. Tras lo que pasó a ser conocido como Kukulcán, el dios rey de los mayas. Historia. Como se ha señalado, la historia de la cultura tolteca solo se conoce por referencias posteriores que, en la mayoría de los casos, mezclaban hechos reales con mitos y leyendas. En líneas generales se apuntan que Tolán Xicocotitlán se convirtió en un centro de poder sobre el 950 después de Cristo. El máximo apogeo de esta cultura se produjo entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Sus dominios crecieron hasta alcanzar parte del Yucatán. En ese periodo, los toltecas incorporaron elementos de otras civilizaciones de la zona y su influencia llegó hasta Oaxaca, Chiapas y parte de Centroamérica. Fue en esos años también cuando comenzaron a cobrar tributos a los pueblos que conquistaban y desarrollaban un sistema político, social y religioso que se mantuvo prácticamente hasta la llegada de los españoles. La decadencia de la civilización tolteca comenzó sobre el 1150 después de Cristo, después de que trasladaran su capital a Chapultepec. Aunque los datos sobre ese periodo son escasos, la hipótesis que congrega más consensos es que fueron atacados por varios pueblos nómadas, además de sufrir los efectos de largas sequías que provocaron la falta de alimentos. Algunas leyendas afirman que un grupo tolteca durante este periodo de decadencia llegó a Cholula. Allí sobrevivieron hasta que Hernán Cortés saqueó la zona y quemó la localidad. Relación con los mayas. Como en otros aspectos de la historia de la cultura tolteca, su relación con los mayas ha provocado distintas teorías entre los historiadores. Muchos expertos afirman que la influencia de los toltecas en la cultura maya es un hecho comprobado, aunque no se puede asegurar que llegaran militarmente al Yucatán. Otros historiadores, en cambio, opinan que fueron los mayas quienes fundaron Tula. Sí parece comprobado que existió bastante contacto comercial y político religioso entre ambas culturas, como muestra la arquitectura o la implantación de Quetzalcóatl como dios de los mayas. Ubicación geográfica y temporal. Después de un periodo descrito por los historiadores como de oscuridad, entre los años 650 y 800 después de Cristo, apareció en Mesoamérica la cultura
cultura tolteca. Esta se desplazó desde el noreste del actual México hasta alcanzar su centro y se asentó en los actuales estados de Morelos, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala. Cronológicamente, el dominio de esta cultura se extendió desde el periodo clásico y el posclásico, esto es, desde el 800 al 1200 después de Cristo. Ubicación geográfica. En sus inicios, los toltecas fueron un pueblo nómada. Su origen parece estar en un lugar denominado Huehuetlapalán, Vieja Tierra Roja en náhuatl, desde donde viajaron durante más de 100 años hasta asentarse en el centro del actual México. Una vez comenzaron a expandirse, los toltecas consiguieron dominar un territorio bastante extenso, incluida la zona sureste de la península del Yucatán. Teoría sobre Tolán. Las teorías sobre la ubicación de Tolán, la capital de los toltecas, son tan numerosas como las que existen sobre su origen o incluso sobre su propia existencia. Entre las hipótesis más conocidas se encuentra la de un grupo de antropólogos mexicanos que en 1941 afirmaron que la mítica Tolán estuvo situada en la actual ciudad de Tula, en Hidalgo. Sin embargo, expertos como Laurès y Journet negaron esta conclusión, ya que, según este arqueólogo, las excavaciones efectuadas no habían encontrado nada que permitiera realizar esa afirmación. Journet sostenía que el origen de Tolán se encontraba en realidad en Teotihuacán y que Tula había sido solo un refugio de los supervivientes de la caída de esa ciudad. Esta última hipótesis es compartida por Enrique Florescano, un historiador perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este experto mexicano estudió algunos escritos mayas que identificaban Tolán con Teotihuacán. Características generales. Entre las características más destacadas de la cultura tolteca se encontraba su maestría en el ámbito de la arquitectura. De hecho, una de las traducciones de la palabra náhuatl tolteca es maestro constructor. En Tolán, Xicocotitlán, se podían encontrar múltiples ejemplos de la habilidad de sus artesanos y constructores. Además de lo anterior, la civilización tolteca introdujo en Mesoamérica buena parte de las creencias religiosas que después se generalizarían. El ejemplo más importante en este sentido fue la aparición de Quetzalcóatl como su dios, algo que se extendió a la mayoría de los pueblos mesoamericanos posteriores. Economía. El periodo más próspero de la cultura tolteca estuvo caracterizado por su crecimiento económico y por la estabilidad. Sus actividades más importantes eran la artesanía, el comercio, la metalurgia y la agricultura. Además, comenzaron a cobrar tributos a los pueblos conquistados. La agricultura era la base de la economía tolteca, quienes, para hacer sus campos más productivos, crearon una compleja red de cultivos. Más habituales eran el maíz, el frijol y sobre todo el amaranto. El comercio, como ocurrió con otras civilizaciones mesoamericanas, jugó también un papel importante en la economía tolteca. El intercambio mercantil les servía también para conseguir las materias primas que necesitaban y que no encontraban cerca de sus asentamientos. Al ser un pueblo guerrero y que basó su expansión en la conquista de nuevos territorios, las riquezas de los toltecas aumentaron gracias al cobro de tributos a los pueblos vencidos. Entre lo recaudado destacaban productos como el nácar y otros materiales que utilizaron para sus trabajos artesanales. Por último, muchos historiadores afirman que fueron la primera civilización de la región en manejar los metales. Sus trabajos, no obstante, eran bastante simples. Lengua y escritura de la cultura tolteca. La lengua hablada por los toltecas era el náhuatl. Este idioma, que se convirtió en la lengua franca de todas las civilizaciones mesoamericanas, había aparecido en el siglo VII y continuó utilizándose hasta el siglo XIII. Por otra parte, la cultura tolteca desarrolló un sistema de escritura pictográfico. Este sistema contaba con consonantes y vocales organizadas de tal forma que conformaban palabras sencillas de comprender.
Los textos escritos de los toltecas estaban basados primordialmente en su entorno. Por ese motivo, sus símbolos solían describir los seres y objetos con los que convivían en su día a día. Vestimenta de los toltecas. La información sobre cómo vestían los toltecas procede de las estatuas y monumentos elaborados en sus ciudades. Gracias a estas representaciones se sabe a aquellos que formaban parte de su élite solían vestir cinturones, capas denominadas tilmaltli, una faldilla llamada cueit y un ixcahuipili que consistía en una tela gruesa. Las esposas de los dirigentes se distinguían por usar un vestido de corte rectangular denominado quexquemit. Este, según los expertos, tenía un simbolismo relacionado con la fertilidad. Los toltecas de clase baja vestían prendas mucho más simples, una especie de taparrabos, un enredo y no utilizaban zapatos. Religión. La influencia de la religión tolteca alcanzó a todas las culturas mesoamericanas posteriores, que adaptaron buena parte de su mitología. La religión de los toltecas era politeísta, aunque existían dos dioses principales. El primero era Quetzalcóatl, que representaba el bien, y el segundo, Tezcatlipoca, la deidad del mal. Aparte de estos dos dioses, también adoraban a otro como Tlaloc, Ixtlacoliyuque y Centeoc, muy vinculados a las fuerzas de la naturaleza. El aporte más importante de la cultura tolteca a la religión mesoamericana es la introducción del mito de Quetzalcóatl. Este fue después recogido por muchas otras culturas de la zona, aunque con ligeras variaciones. A pesar de estos pequeños cambios, casi todas recogían la caída del dios por haber sucumbido a sus pasiones. Según la mitología tolteca, Quetzalcóatl tuvo que marchar al exilio tras ser derrotado por Tezcatlipoca. Al partir en su balsa de serpientes, el dios hizo la promesa de volver. Esa promesa, según algunas historias, fue la que llevó a los aztecas a pensar que el conquistador español Hernán Cortés era el propio Quetzalcóatl regresando a su pueblo. Vivienda. La mencionada habilidad arquitectónica de los toltecas no se limitó a los templos o palacios. Las viviendas también destacaban por la calidad de su construcción y por cómo estaban organizadas. Un aspecto importante en estas viviendas era la importancia que se le otorgaba a la religión. Por ese motivo, esas casas contaban con un altar colocado en la zona central de la vivienda. A su alrededor se ubicaban las habitaciones, incluida la cocina. Esta estancia estaba equipada con un horno de cerámica y también servía para almacenar los alimentos. Para construir las viviendas, los toltecas usaron varios materiales. El principal era el adobe, aunque también era frecuente el uso de piedras, madera o cemento. Las diferencias sociales eran Nueva línea Palmolive Neutro Balance. Cremas humectantes para cada tipo de piel. eran el factor fundamental del que dependía el material elegido, ya que cuanto más rica fuera la familia, mejores materiales utilizaban. Organización política. La manera tolteca de organizarse políticamente estuvo basada en dos factores diferentes: su origen como pueblo nómada y la importancia de la guerra en su cultura. Ambos aspectos resultaron fundamentales para definir la estructura política de su civilización. De esta forma, la búsqueda de un liderazgo fuerte fue prioritaria, especialmente durante el periodo de conquista de territorios. Estos enfrentamientos provocaron que la organización política estuviera centrada en la guerra y relacionada con esta en la religión. En la cultura tolteca, todas las decisiones, ya fueran administrativas o bélicas, tenían que ser apoyadas por los dioses a través de los sacerdotes. Casta guerrera. La clase social más importante dentro de la cultura tolteca era la de los guerreros. Su rey más famoso, Topixtlin Quetzalcóatl, fue el que llevó a cabo las campañas militares más importantes para extender sus dominios y crear un imperio.
Así, la importancia de lo militar dentro de la organización política tolteca se prolongó desde el 900 después de Cristo hasta el siglo XII. De acuerdo a los expertos, toda la edad de oro de estas civilizaciones estuvo basada en una administración militarista. Sin embargo, según los historiadores, ese mismo carácter guerrero también contribuyó a la caída de la civilización tolteca. Las guerras contra los vecinos y los tributos que tenían que pagar los vencidos provocaron la creación de una coalición en su contra que acabó por derrotarlos. Sacerdotes. La casta sacerdotal formaba parte de la élite dentro de la cultura tolteca. Su influencia se notaba, especialmente, en los aspectos administrativos, aunque también tenían cierta participación en el aspecto militar. En este ámbito era la clase guerrera, en la que se incluía el rey, la que ejercía el liderazgo. En muchas ocasiones, los reyes ocupaban también el cargo de alto sacerdote, con lo que abarcaban todo el poder posible. Gobernantes. Los toltecas tuvieron diferentes reyes a lo largo de los 300 años que duró su monarquía. Entre ellos, destacó Topiltzin, quien adoptó el nombre de Quetzalcóatl para unir, así, el aspecto religioso con el político y militar. Este monarca fue el responsable de expandir su territorio y dotar de prosperidad a su reino. El monarca que representa el polo opuesto de Topiltzin fue Huemac. Este rey fue uno de los últimos en ocupar el cargo y, según los expertos, llevó a su reino a sufrir penurias. Fue durante su reinado cuando comenzó a debilitarse el poder de los toltecas a causa de los innumerables conflictos externos e internos. Además, se trató de un monarca muy despótico. Las leyes. El responsable de promulgar las leyes dentro de la civilización tolteca era el rey, mientras que los militares eran los encargados de que se cumplieran. Entre los castigos más severos para aquellos que incumplieran la legislación se encontraba el sacrificio a los dioses. Otro castigo, más leve, era convertirse en esclavo de las clases altas. Organización social. La sociedad tolteca estaba dividida en estamentos muy diferenciados. Una clase alta formada por el rey, los guerreros y los sacerdotes, y una clase baja en la que, aunque con diferencias, estaban todos los demás. El rey. En la cúspide de la pirámide social se encontraba el rey. Este, en muchas ocasiones, aunaba el poder político con el religioso. Aunque el uso de la religión como factor legitimador era usado con frecuencia, en la cultura tolteca la popularidad y el poder de los reyes estaba estrechamente relacionado con sus victorias en el campo de batalla. Guerreros y sacerdotes. Tras el rey, el siguiente nivel en la pirámide social lo ocupaban los militares. Dada la importancia de la guerra en la cultura tolteca, la casta guerrera tenía muchos privilegios y sus miembros eran considerados como los ciudadanos más honorables. Los soldados estaban divididos en diferentes órdenes militares, casi todas de ellas con nombres de animales, como los jaguares o los coyotes. Prácticamente al mismo nivel se encontraban los altos cargos religiosos. Estos tenían funciones administrativas, además de actuar como guías para la sociedad. Clase servil. Aunque el resto de la población estaba incluida en la llamada clase servil, los expertos encuentran algunas diferencias entre sus miembros. Así, existía una especie de clase media formada por los artistas, los comerciantes o los artesanos. La influencia en la política o la administración de estos profesionales era prácticamente nula. Sin embargo, sí contaban con más privilegios que, por ejemplo, los campesinos. Por otra parte, la parte baja de la pirámide estaba conformada por los obreros y los mencionados campesinos. Por último, sin ningún tipo de derechos, aparecían los esclavos y los prisioneros que se tomaban en las diferentes guerras que libraban los toltecas. Cultura, gastronomía, tradiciones, arte. Dentro del ámbito cultural, los toltecas dejaron su sello en la arquitectura. Sus técnicas de construcción influyeron notablemente en la
civilizaciones posteriores, como se puede comprobar en los restos dejados por los mayas. Gastronomía. Los expertos afirman que dentro de la alimentación de los toltecas destacó el uso del amaranto. Esta planta era esencial en su gastronomía y parece que fue fundamental para evitar que padecieran hambrunas durante los periodos de sequía. Igualmente, algunos historiadores señalan que el amaranto también se utilizaba en rituales y con fines comerciales. A esto ayudaba que este producto tardaba más en estropearse si se compara con el maíz y los frijoles. Tradiciones. La influencia de los toltecas sobre las civilizaciones mesoamericanas posteriores no se limitó a su arquitectura. Así, algunas de sus tradiciones se mantuvieron hasta la llegada de los españoles al continente. Uno de los medios mediante el que los toltecas extendieron sus tradiciones fue mediante la guerra, ya que llevaron sus creencias religiosas y otras costumbres a los pueblos vencidos. Dentro de su organización religiosa existía un grupo de sabios denominados nonoalcas. Estos eran sacerdotes dedicados al dios Quetzalcóatl, la principal deidad tolteca. Con el tiempo, el culto a este dios se extendió por Mesoamérica. Otra tradición de los toltecas era los sacrificios humanos. Los arqueólogos han encontrado restos de esqueletos que prueban que se trataba de una práctica habitual. En general, estos sacrificios se realizaban en ofrenda a Tlaloc, el dios de la lluvia, como un método para obtener sus favores. Una vez realizado el sacrificio, en la plaza ceremonial de Tula se colocaban las cabezas de las víctimas. Arte. La mayoría del arte tolteca estaba relacionado con la arquitectura. Se trataba de estatuas y relieves murales en los que representaban personajes y dioses de su cultura. Igualmente, estos temas eran también tratados en la cerámica y la artesanía. Entre las obras más conocidas se encuentran los atlantes, unos guerreros de piedra que aún se encuentran en Tula. Estos guerreros estaban decorados con plumas y mosaicos. Igualmente, también se suele atribuir a la cultura tolteca, o al menos a su influencia, las representaciones de Quetzalcóatl ubicadas en Chichén Itzá. Dentro del campo de la arquitectura, los toltecas fueron los primeros que añadieron acabados artísticos a las columnas que sostenían los techos. Estos adornos solían tener forma antropomorfa o representar a una serpiente emplumada. Bueno, y ahora les vamos a compartir el link para que puedan unirse al Kahoot. Y también aquí en la pantalla les pongo el pin por si es más fácil que entren nuevamente.
Ya su compañera Daniela les puso la clave de acceso, ahí está en la pantalla, también está en el chat, para que por favor se unan al Kahoot para poderlo empezar. Mientras se van uniendo al Kahoot, aprovecho para comentarles que que cuando, bueno, que a veces pues quienes editan este tipo de videos enfocados a explicar lo de las civilizaciones mesoamericanas, pues no siempre son personas preparadas en el tema. Entonces, en cuanto a las imágenes que estuvieron pasando ahí, la persona que hizo el video, cuando se refería, en la mayoría de los casos, cuando se refería o hablaba sobre la ciudad de Tula, la imagen que ponía era la de la Gran Tenochtitlán. Y la Gran Tenochtitlán, pues fue la capital del imperio mexica o azteca. Entonces, para que no hagan mucho caso a las imágenes que se presentaron en ese video, no es culpa de los integrantes del equipo, más bien es ese atrevimiento de personas que sin todo el conocimiento de causa, pues editan este tipo de materiales y los comparten pues a todos sin cuidar, ¿no?, estos detalles. Incluso también aparecieron imágenes de tiendas, ¿no?, de tiendas de civilizaciones indias, pero que son más del norte de Estados Unidos. Ese tipo de viviendas no se ocuparon en nuestro país, probablemente al norte, pero no en lo que era el centro. Entonces sí había varias imágenes que no concordaban. También cuando hacían a lo mejor referencia a edificaciones toltecas, nos presentaban edificios mayas que sí tienen una relación con los toltecas, porque obviamente sí hay como una fusión de estilos. Luego también por ahí mencionó que algunos, ¿verdad?, que algunos historiadores decían que pues que este pueblo no existió. Sin embargo, pues luego hay como una contradicción en su explicación, porque finalmente nos menciona que el gobernante, uno de los gobernantes más importantes de los toltecas, que fue Topiltzin, pues que sí es un personaje que existió. Entonces, de alguna manera, este grupo social, obviamente que tuvo presencia, obviamente que la ciudad de Tula, lo que vemos, lo que conocemos como ese centro ceremonial, por supuesto que se realizó por los habitantes, ¿no?, de ese lugar, que si a lo mejor bien ellos a sí mismos no se llamaran toltecas, bueno, eso podría estar a discusión, pero que nosotros sí los conocemos como toltecas, probablemente pues también por lo que se ha venido descubriendo por historiadores, arqueólogos y demás. Y también esta parte de el mito de Tolán o Toyán, pues sí, finalmente es un mito, como la misma expresión lo dice, como es el mito de Aztlán. Tampoco se sabe de dónde salieron estas tribus que finalmente fueron las que fundaron la Gran Tenochtitlán, ese grupo de personas que salieron de Aztlán. No se sabe dónde es Aztlán, pues también es una parte mitológica, lo del Toyán, que, bueno, puede ser, como bien dice la arqueóloga Seyurne, que haya sido la ubicación de Toyán en Teotihuacán, pero no está 100% comprobado tampoco, como tampoco se sabe exactamente dónde está Aztlán, ni muchas otras cosas, ¿no?, que están relacionadas con estos pueblos antiguos, por lo mismo, ¿no?, por el tiempo, ¿no?, en el que estos se desarrollaron. Luego está la influencia de los toltecas sobre los mayas, pues obviamente que sí la hubo, y tan solo pues por la parte del tiempo,
Primero se desarrolló esta cultura tolteca que los mayas de la península. Los mayas sí ya existían, ya los vimos con los mayas del periodo clásico. Sin embargo, sus construcciones no son las mismas. O sea, si ustedes revisan cómo son las construcciones de los mayas de la península, o sea, Chichen Itzá, Uxmal y todas esas ciudades, no tienen mucha relación con las construcciones de Tikal, de Copán o de Palenque. Sí difieren, tienen estilos arquitectónicos distintos. Sin embargo, en Chichen Itzá hay muchos edificios que se parecen y guardan mucha similitud con los edificios que están en Tula. Entonces, de que hubo ahí una mezcla, claro que la hubo, y obviamente por eso después los arqueólogos e historiadores mexicanos le llamaron estilo maya tolteca, así es como lo denominaron. Y primero se construyeron las edificaciones en Tula, porque es un centro ceremonial anterior a la construcción de Chichen Itzá. O sea, Chichen Itzá se hace años después. Entonces, pues ahí, ¿no? También por la parte de los años, pues ese grupo de personas que habitaron en Tula, que nosotros conocemos como toltecas, pues probablemente es que sí hayan influido en las tribus mayas de Chichen Itzá para generar ese estilo, que si fue a la inversa y que si los mayas se movieron hacia Tula, pues también podría ser, porque los mayas ya existían, pero todo eso se tendrá que ir comprobando. Pero nada más sí quería comentarles esa parte. Luego también en el video menciona la persona que lo está narrando, que se enfrenta Topiltzin con Quetzalcóatl. Eso no es cierto. Topiltzin no se podía enfrentar con Quetzalcóatl porque Topiltzin adoraba a Quetzalcóatl e incluso él mismo se hace llamar el sacerdote Quetzalcóatl. Si tuvo un enfrentamiento con alguna deidad fue obviamente con Tezcatlipoca y de ahí viene el mito de la caída de Quetzalcóatl y que se va y emigra a lo que sería el sureste, ¿no?, de nuestro país, pero no es el enfrentamiento Topiltzin-Quetzalcóatl, sino sería, en este caso, con Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nada más, sí ser cuidadosos de no creer todo lo que viene en este tipo de videos, sino son videos que son hechos por especialistas, ¿no? Si este video lo hace un arqueólogo o un historiador especialista en la civilización tolteca, es diferente, ¿no? Seguramente que la mayor parte de la información podrá ser fidedigna, pero cuando es así, sí sean ustedes cautelosos de no creer todo lo que está ahí y acudir, ¿verdad?, a otras fuentes para poder como cotejar o corroborar la información, para que pues no se vayan a quedar, ¿no?, con información falsa de lo que pues estas personas publican, ¿no? Como les digo, pues se atreven, ¿no?, a publicar y a editar. Si quieren empezar ahora sí ya con el Kahoot, con las personas que estén. Sí, Miss. Bueno, la primera pregunta es si los toltecas iniciaron siendo una cultura nómada. El principal asentamiento de la cultura tolteca fue Cacalmul, Culhuacán, Cusco o Palenque. ¿En qué lugar se encontraba su capital? ¿Tenochtitlán, Tikal, Tula o Chichen Itzá?
¿En qué siglo tuvo su apogeo la cultura tolteca? ¿En el siglo V y 7 después de Cristo? ¿En los siglos X y 2 después de Cristo? ¿En los siglos I y 2 después de Cristo? ¿O en el siglo XXI? ¿Cuál es el significado de la palabra tolteca? Morador de Tula, artesano o artista, los que vienen de Aztlán o habitante de la región del Ule. ¿Quién fue el primer líder tolteca? ¿Mixcoatl, Quetzalcoatl, Topiltzin o Hunabku? Durante el reinado de Topitzin, la cultura tolteca alcanzó su mayor esplendor arquitectónico, ¿verdadero o falso? Construyeron canales gracias a los ríos como Tula, Amajac y Pantepec para la agricultura y como fuentes potables, ¿verdadero o falso? ¿Cómo era su clima? Era tropical, húmedo, con zonas cálidas y lluviosas, clima frío de alta montaña, semiárido y lluvioso con zonas cálidas y templadas, seco, desértico, con temperaturas extremas durante el día y la noche. ¿Qué tipo de fauna se podía encontrar en los asentamientos de los toltecas? Liebre, venados, serpientes, coyotes, garzas y tlacuaches, insectos, aves como el pavo, reptiles, jaguares, venados y pumas, palomas, hipopótamos, antílopes, cocodrilos, leones, chacales y hienas, o aves con plumajes multicolores, monos, jaguares, tapires y venados. ¿Cómo se llamaba al supremo gobernante? Tlatoque, Jalac, Yunic, Rey o Tlatoani. Los dioses principales adorados por los toltecas fueron Isis y Osiris, Kukulcán, Ihun, Hunacpu, Zeus y Poseidón, o Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. La cultura tolteca contaba con pocas habilidades y destrezas en la arquitectura, por eso crearon pequeñas edificaciones. ¿Verdadero o falso?
¿A quién está dedicado el Palacio Quemado? ¿A la Luna, a Tlaloc, al Sol o a Tezcatlipoca? ¿Qué nombre recibe el siguiente edificio? Xopmantli, pirámide de Tlahuizcalpantecutli, pirámide de la Luna, pirámide de Cuculcán. Algunos de los materiales de construcción utilizados por los toltecas fueron ladrillos de barro, piedras, arenisca y granito, madera, mármol, terracota y metales, barro, terracota, basalto y alabastro, piedra caliza, cemento, adobe, madera y metal. ¿Cuáles fueron sus principales elementos de construcción? Las columnas, pilastras, frisos, cotepantli, puertas pequeñas, los dinteles, jambas y escaleras, la cúpula, arcos radiales, frisos y columnas, o la bóveda, muros de gran espesor, arco y dintel. El tercer lugar es para C, el segundo para Elena y el primero para Escamilla. Felicidades a todos. Pues ahora que se ha visto todo lo anterior, se muestra que los toltecas iniciaron siendo una cultura nómada, la cual posteriormente, en el año 950, con la fundación de Tula, se convirtió en una sedentaria. Un aspecto que queremos o que quisimos destacar mucho del estilo arquitectónico tolteca fue su conexión tan plasmada y significativa con la escultura. Se basaba mucho en el aspecto artístico, en el ingenio que se tenía desde hace épocas para esta cultura, ya que los edificios pues siempre contenían pilares que sostenían el tejado. En estos pilares pues casi siempre o en todos los casos se tallan imágenes que representaban personas o diferentes animales. Uno de sus centros ceremoniales que siempre destacó y que todavía se reconoce fue el Palacio Quemado. Y algunos de los materiales que utilizaron para sus construcciones arquitectónicas que más resaltaron fue la piedra caliza y el cemento. Entre sus elementos se encuentran tales como las columnas serpentinas, pilastras, puertas pequeñas, frisos y coatepantli. Y bueno, con esto damos finalizada nuestra exposición. Y este fue nuestro equipo. Muy bien, muchas gracias. Por ahí nada más, creo que a lo mejor fue como un error de acomodo en la presentación. En cuanto a los títulos que pusieron, creo que la fauna en donde venían las especies vegetales y la flora en donde venían las especies animales, entonces nada más hay que cambiarlos en la presentación antes de que me la envíen para que sus compañeros sí tengan bien eso. Yo creo que fue error de acomodo. Y en cuanto, por ejemplo, a lo del Palacio Quemado, que es una construcción que está en Tula,
ahí prácticamente ocuparon también como el principio de Salas Hipóstilas, que ese ya lo habíamos visto en la Grecia, digo, en las civilizaciones antiguas, como por ejemplo en Egipto, con las Salas Hipóstilas, que son pues salones que están llenos de columnas. Entonces, esta también más o menos lleva como que esa tendencia en el Palacio Quemado, y ese Palacio Quemado después tiene muchas similitudes con un edificio en Chichén Itzá, que es el del Templo de los Guerreros. Entonces, si ustedes pueden consultar la foto del Templo de los Guerreros y contrastarla contra la del Palacio Quemado, se van a dar cuenta de que sí hay similitudes entre esas dos edificaciones, y por eso pues ahí se comprueba, ¿no?, esta teoría de que sí hubo una influencia, ¿no?, una influencia de mezcla de esas dos culturas, ¿no? Y también comentarles, dentro de los elementos de construcción también ocupaban lo que ya antes se había desarrollado en Teotihuacán, que es el tablero sobre el talud para las construcciones de los basamentos troncopiramidales. Y en la parte religiosa, ahí, si se fijan, ya está como destacando a dos divinidades, ya como que, o sea, no es porque no crean en otros dioses, siguieron siendo politeístas, pero ya había, con la presencia de Topiltzin, como una tendencia a un monoteísmo. Esto de acuerdo a investigaciones también de Sejourné, en su libro del Pensamiento del México Antiguo. Ahí explica que Topiltzin les decía o instruía a los toltecas en el ámbito religioso, diciéndoles que prácticamente había un solo Dios importante y que solo a él tenían que darle como culto o rendirle culto, y ese Dios obviamente era Quetzalcóatl. Entonces, como en un inicio las dos divinidades más importantes eran Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, pues esto ocasionó en esa mitología, obviamente, que Tezcatlipoca se sintiera celoso, ¿no?, de que Topiltzin les dijera que únicamente creyeran en Quetzalcóatl. Y entonces es cuando viene todo este mito de la trampa que hace Tezcatlipoca a Quetzalcóatl para que se sienta avergonzado y huya, ¿no? Y es por lo que les digo que en el video, pues obviamente Topiltzin no podía enfrentarse a Quetzalcóatl porque Topiltzin adoraba a Quetzalcóatl. Entonces, más bien, si hubo un enfrentamiento, como dice ahí en el video, sería con Tezcatlipoca, pero prácticamente el enfrentamiento fue Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ¿no? Bien, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Vamos a hacer un receso. Faltan ahorita, según yo, 5 para las 9. Entonces, a las 9:05, damos 10 minutos. A las 9:05 continuamos con la exposición del equipo 4. Con los mayas de la península. Entonces, esto va a estar interesante porque en la misma clase vamos a tener, estamos viendo a toltecas, y luego vamos a ir viendo la influencia de esos toltecas en los mayas de la península, o al menos comparar esas similitudes a las que yo ahorita me estaba refiriendo. Entonces, nos vemos a las 9:05. Ok, Miss. Muy bien.